Dice así la palabra de nuestro Dios. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó, diciendo: levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias, y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Vamos a hacer una oración. Padre que estás en los cielos, en esta tarde te damos gracias por tus misericordias, porque una vez más nos permites estar reunidos para glorificar y adorar tu bendito nombre. Y pedimos, Padre, que estos minutos que vamos a atender tu palabra, que abras nuestro entendimiento, que tu iglesia que atiende el mensaje, Señor, podamos entender tu propósito en nuestras vidas. Trae a nuestras mentes claridad, Señor, conforme a tu misericordia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Puede tomar su asiento. Esta tarde vamos a ver con la ayuda de Dios la segunda parte del capítulo 12, ya que del versículo 1 al 5 vimos cómo enfrentó un momento de persecución la iglesia primitiva, y a partir del versículo 6 hasta el 19, que comprende la siguiente o la segunda parte, el tema es el carácter de la iglesia frente a las pruebas o tribulaciones. Ese es el tema de esta predicación. El carácter de la iglesia frente a las pruebas y las tribulaciones. Es muy importante el que como iglesia nosotros, mis hermanos, en este tiempo presente, logremos entender cuál fue el comportamiento de la iglesia en el primer siglo y cómo ellos enfrentaron las adversidades de su tiempo. Porque en la medida que conozcamos el mover de Dios en la iglesia, ese Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Hoy nosotros tenemos que ver hacia el pasado para que podamos conocer cómo Dios se movió en medio de las dificultades que vivió cada uno de nuestros hermanos en el primer siglo. Porque esta iglesia del primer siglo, hermanos, demostró carácter. ¿Demostró qué, hermanos? Carácter. Porque el carácter es aquel que te va que te va a ayudar a permanecer en las cosas de Dios sin importar las circunstancias que te rodean. Hoy, desafortunadamente, en el tiempo que vivimos, muchos de los que se dicen cristianos o que son parte o miembros de una iglesia, con facilidad abandonan las filas del evangelio. Están por un tiempo y luego otro tiempo se afianzan, avanzan un poquito y luego van atrás otro poquito. Y esto nos deja ver de que no han logrado entender la iglesia de este tiempo, cuál debe de ser el caminar de la iglesia. O qué es lo que ellos conocieron que no conocemos nosotros. O cuál fue la experiencia que ellos tuvieron que no tenemos. ¿Por qué nos comportamos de una manera muy distinta a la que encontramos en la Biblia? ¿O será que solamente es mera historia lo que tenemos en nuestras manos? Y Dios quiere enseñarnos esta tarde algo muy importante. ¿Cómo y cuál fue el carácter de la iglesia en el primer siglo cuando enfrentaron las pruebas y las tribulaciones? El versículo 6 inicia de la siguiente manera. Aquí encontramos a Lucas, que es el escritor del libro de los Hechos, que se desencadena una ola de persecución contra la iglesia. Pero aquí vamos a ver de que la persecución fue hacia los líderes, fue dirigida hacia los que estaban frente a la iglesia. Y esto nos va a dejar ver cuál fue el comportamiento de los líderes de ese tiempo. El versículo 6 dice: y cuando Herodes le iba a sacar, aquí hablando de Pedro, aquella misma noche estaba Pedro. ¿Cómo estaba Pedro? Y yo me pregunto, ¿qué comió Pedro? ¿O qué era lo que tenía Pedro? Que en medio de un momento tan difícil, estaba preso,
Tenía 6 soldados, estaba encadenado en su mano derecha con uno, en su mano izquierda con otro, y estaban 2 en la puerta y 2 en la reja. ¿Y él cómo estaba, hermanos? Durmiendo. ¿Sabe qué significa eso, hermanos? Profunda paz del Señor en la tribulación. Y esto nos habla de un carácter. Muchas veces tenemos un problema, una dificultad y se nos va el sueño y no podemos dormir y no podemos estar tranquilos en el día y estamos inquietos. ¿Y cómo es que el apóstol Pedro en un momento, él sabía que si él amanecía ese día o el siguiente día, si él amanecía, él iba a ser muerto? Porque ese era el dictamen de Herodes. Pero encontramos entonces que Pedro en ese momento, dice, cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo. La palabra dormir, koimao, significa descansar, significa tener sueño, significa conciliar el sueño. ¿Qué significa, hermanos? Conciliar el sueño. ¿Se puede imaginar usted que esté en una cárcel y que esté dictaminado que usted va a ser ejecutado el siguiente día? ¿Podrá dormir? Difícilmente. Pero la circunstancia era esa. Y esto me llevaba a mí, hermanos, a poder entender la grande misericordia de Dios. Vaya conmigo al Salmos 3, 5. Porque vamos a ver cuál fue el carácter. Cómo es que estos líderes, cómo es que estos hombres de Dios tuvieron un comportamiento frente a las dificultades, y hoy nosotros con menos dificultades nos derretimos como mantequilla y no podemos enfrentar las adversidades. Dice el Salmos 3:5, yo me acosté y dormí y desperté. ¿Por qué? Y Dios nos puede preguntar esta noche, ¿quién sustenta tu vida cuando estás atribulado? Debería de ser Dios. Pero entonces, ¿por qué nos atribulamos? ¿Por qué no dormimos? ¿Por qué se nos va el hambre? ¿Por qué estamos tan preocupados? Porque una cosa es lo que leemos y otra cosa es lo que vivimos. Y lo que Dios quiere llevarnos es no solamente a que conozcamos de Dios, sino que vivamos lo que la Biblia enseña de Dios. El salmista dice, yo me acosté, ¿y qué más? Y dormí. Hay mucha gente que se acuesta y no puede dormir. Pero aquel que está con Dios puede acostarse y puede dormir. Y esto es lo que vivía Pedro. Él sabía que las siguientes 24 horas eran importantes en su vida, porque si él amanecía, seguramente sería muerto o ejecutado por Herodes. Pero el salmista dice, y me desperté, porque Jehová, ¿qué, hermanos? Me sustentaba. Qué importante es que Dios sustente nuestras vidas en las tribulaciones. Adelantito el Salmos 4, versículo 8. Porque esto, hermanos, nos debe a nosotros despertar y sacarnos de nuestro confort para ver por qué yo me atribulo tan fácil. Con una dificultad, dice el Salmos 4:8, en paz, ¿me qué, hermanos? Me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú y solo tú y solo tú, Jehová, me haces ¿qué? ¿Sabe que solamente Dios puede hacernos vivir confiados? ¿Confiados en qué? De que ni la muerte, ni la vida, ni lo alto, ni lo profundo nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Eso es vivir confiado. A veces vivimos tan inseguros. A veces nos levantamos con una incertidumbre de las cosas y de la vida. Y pareciera como que Dios no fuera el que está rigiendo nuestras vidas. Pareciera como que confiamos en nada, porque vivimos una zozobra. Pero el salmista dice, en paz me acostaré. Llega esta noche y en mi corazón hay paz. Una de las riquezas que leímos en Efesios 4. De las riquezas, de las inescrutables riquezas de Dios. El ser humano necesita algo que solamente Dios puede dar, y es la paz del Señor. Y eso es lo que tenía Pedro. Tenía 6 soldados. Vamos a verlo en el siguiente versículo. Tenía 6 soldados. Usted se imagina a Pedro sin ropa
esposado en una mano con un soldado y con otro soldado a la mano izquierda, y dos en la puerta y dos en la reja, vigilando, porque sabían los soldados que si escapaba Pedro, ellos morirían. Dice Isaías 43, versículo 2. Es muy importante, hermanos, que en este tiempo nosotros logremos conocer el mover de Dios para poder entonces entrar en esa dimensión. Dice Isaías 43, versículo 2, cuando pases por las aguas, yo estaré con ¿quién? Yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. ¿A qué se refiere, hermanos? Aquí encontramos dos cosas importantes. Una de ellas es de que todos los seres humanos, incluyendo los cristianos, vamos a encontrarnos con dificultades. Y vamos a vivir de dificultades a dificultades. Y vemos cómo pasa de las aguas a los ríos y al fuego y a quemarse. Pero dice la palabra de Dios que no arderán en ti. ¿Por qué, hermanos? Porque a pesar de las circunstancias, tenemos la paz de que Dios está con nosotros. Y que si partimos de esta tierra o alguien quiere atentar contra nuestra vida, nos hace un favor porque nos vamos ante la presencia de Dios de manera directa. Entonces encontramos, mis hermanos, que Pedro estaba durmiendo y nos habla de un ejemplo, de una postura, de una paz de conciencia, de una paz de confianza en Dios. Filipenses capítulo 4, versículo 7. Encontramos en Pedro un ejemplo, en una dimensión de un hombre de Dios que tenía una conciencia de paz, que tenía una confianza en su Dios, y que sin importar las dificultades, él tenía la calma de poder disfrutar ese día que Dios le estaba concediendo. Filipenses 4 dice, versículo 7, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, y ahí está. ¿Cómo es posible que una persona que está a punto de ser ejecutado tenga la tranquilidad de dormirse sin ninguna preocupación? Eso solamente puede hacerlo Dios en el ser humano. Y eso usted y yo necesitamos experimentarlo. No solamente leerlo y llegarlo al conocimiento, vivirlo. Necesitamos entonces entender que la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Es decir, que más allá de las dificultades, la paz de Dios es mucho más grande que cualquier adversidad. Que si yo voy a Dios y me sumerjo en su presencia, puedo conciliar esa paz y descansar en él. Y concluye el texto: guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos ¿en quién? En Cristo Jesús. Vamos a regresar al texto. Logramos ver a un hombre de Dios viviendo una de las dificultades más difíciles de su vida, de su momento. ¿Cuál es la que tú estás viviendo esta tarde? ¿Se parece a esta? Y la segunda pregunta, o la siguiente pregunta sería, ¿tú tienes paz esta tarde? ¿Tú estás tranquilo? ¿Estás confiado en Dios? ¿Dios te sustenta? Porque si no, es buen momento para que vayas a Cristo Jesús. Dice el versículo 6, que estaba entre ¿cuántos soldados, hermanos? Entre dos soldados. ¿Me está siguiendo? Es decir, esa frase entre dos soldados, de acuerdo al gobierno romano de aquel entonces, significaba que era prisionero importante Pedro, y tenía esposado en la mano derecha, estaba esposado a un soldado, y en la mano izquierda estaba esposado a otro soldado. Y aún más, estaba desvestido Pedro. Esa es la condición de Pedro en ese momento. El versículo 6 dice, sujeto con qué, hermanos? Con dos cadenas, uno en cada lado. Y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Era un prisionero de máxima seguridad, Pedro. ¿Por qué? Porque Herodes quería asesinarlo.
le estorbaba a Herodes. Era un prisionero con una grande responsabilidad para los soldados que Herodes haya mandado. Era una tribulación fuerte, efectivamente. ¿Es un problema? Es un problema. Depende de Dios completamente la vida de Pedro en ese momento. Dice el versículo que sigue, que es el versículo 7. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel y tocando a Pedro en el costado, ¿qué pasó? ¿Logra ver la condición de Pedro? O sea, estaba dormido, profundamente dormido, hasta que tuvo que tocarlo. Dicen algunos estudiosos en cuanto a ese texto, dice que tuvo que golpearlo fuertemente para despertarlo, porque estaba profundamente dormido Pedro. Vemos entonces que Dios interviene en la tribulación de Pedro. Y sabe que siempre Dios va a intervenir en aquellos que son sus hijos. Porque si sus hijos están en tribulación, si Él es con nosotros, ¿quién contra nosotros? No hay nadie. Vemos que comienza Dios a intervenir en el momento de Pedro y dice que se presentó un ángel del Señor, según el texto es una teofanía, una manifestación de Dios, y una luz resplandeció en la cárcel. Algo comenzó de manera sobrenatural a vivir en ese lugar. Y tocando a Pedro en el costado, ¿qué sucedió? Le despertó. Ahora aquí viene una pregunta que surge del texto. ¿Y los demás soldados que estaban encadenados no vieron el ángel? Estaban dormidos, efectivamente. Se durmieron. Solamente Pedro pudo detectar porque fue despertado por el ángel. Y esto nos habla también de una comunión con Dios. Y sabe que cuando uno está en tribulaciones, Dios va a nuestras vidas, ya no con ángeles, pero sí con su palabra, y te despierta y te dice el Señor, esto es lo que tienes que hacer, hijo, para que salgas de tu problema. Esta es la palabra que tú necesitas para salir de tu tribulación. Esto es lo que tú necesitas, y comienza Dios a hablarte. Dice que Pedro, el versículo 7, que lo despertó diciendo, levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. Aquí el texto nos habla de un acontecimiento sobrenatural, donde solamente Pedro fue testigo de lo que estaba pasando, porque los demás estaban dormidos, efectivamente. El versículo 8 dice lo siguiente: le dijo el ángel, cíñete o vístete o ponte la ropa, es la traducción, y átate las sandalias. Aquí nos habla entonces que Pedro le habían despojado de su vestimenta básica. Imagínese la condición, él sin ropa y pudo dormir, encadenado y pudo dormir. Pero Dios comienza a intervenir y le dice el ángel, cíñete y átate las sandalias, o abróchate o amárrate las sandalias. ¿Y qué hizo Pedro, hermanos? ¿Qué significa eso? ¿Cómo lo podemos traducir? Obedeció. ¿Y sabes que eso fue, o es lo que caracteriza a la iglesia primitiva? Que cuando Dios intervenía, ellos tenían sensible su oído a la voz de Dios, y cuando ellos escuchaban la voz de Dios, ellos obedecían lo que Dios les decía que hicieran. Contrario a lo que pasa en nuestro tiempo. Dios habla y el ser humano cierra su corazón, cierra su oído, y dice, sí Señor, pero no lo hago. Y vemos a Pedro en tribulación, que Dios le dice, vas a hacer esto, Pedro, y vemos entonces a Pedro obedeciendo a Dios. Y lo hizo así, y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Es decir, cubre otra vez todo tu cuerpo, y luego le dice, ¿qué, hermanos? Sígueme. El versículo 9, y saliendo, ¿qué, hermanos? Le seguía. Si logra ver que hay un panorama, hay un ambiente de obediencia.
Pedro no sabía lo que estaba pasando. Él se fue a dormir y comienza a ver que Dios interviene en su vida y Dios le dice, haz esto. Y Pedro comienza a hacer sin cuestionar lo que Dios le está diciendo que haga. Y esto nos enseña algo a nosotros. Que uno de los rasgos de la iglesia del primer siglo en cuanto a su carácter era que Dios le hablaba y comenzaba a moverse la iglesia a esa voz. Hoy tenemos la palabra de Dios, que es la palabra infalible, hermanos. Y sabe que un alto concepto de Dios hace una iglesia con integridad. Un alto concepto de la palabra de Dios hace hombres y mujeres con carácter, obedeciendo al Dios de la Biblia. La palabra seguir, akoluseo, del griego, que significa acompañar, que significa caminar con. Es decir, Pedro estaba caminando con la indicación que se le había dado. Él no estaba dudando. Porque ¿cuál es o qué es lo contrario de la fe, hermanos? La incredulidad. Pero Pedro no lo hizo de esa manera. Versículo 2:10. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, fíjese, ¿cuántas guardias habían, hermanos? 2, es decir, estaba muy custodiado Pedro. Pasaban, o sea, después de que sale del lugar donde estaba encarcelado, tuvo que pasar 2 guardias y cada guardia era de 3 soldados. Pasa la primera guardia y la segunda y llegaron a la puerta de hierro, que es como una celda de metal como la que vemos hoy en las cárceles, que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma y salidos pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. Si logra ver cómo Dios interviene en la tribulación de Pedro y comienza Pedro a seguir la indicación, pero luego Dios lo deja para ver qué va a hacer Pedro. El versículo 11. Entonces Pedro, volviendo en sí, como diciendo, ¿qué es lo que está pasando? Hace un instante yo estaba encarcelado. Estaba con 4 guardias que me estaban custodiando y de repente me encuentro afuera. ¿Sabe que eso es lo maravilloso de confiar en un Dios vivo? Que puedes estar por un momento en un problema profundamente decaído y triste, pero por obra de Dios puedes salir de manera victoriosa si confías o confiamos en Él. Vemos a Pedro que dice, y volviéndose en sí, dijo ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel. Y esto me lleva a mí a pensar en lo que dijo Job, de oídas había oído a Dios, pero ahora mis ojos lo ven. Porque tuvo que pasar Pedro por la experiencia que el Dios en el cual creía él era un Dios poderoso. Y esta es una pregunta esta tarde. ¿Tú conoces al Dios de la Biblia? ¿Lo has experimentado en tu vida o solamente lo has oído? ¿Lo has cantado? ¿O realmente en tu vida puedes decir, yo conozco a ese Dios de manera personal? A ese Dios que me sostiene. Porque eso es lo que Dios quiere. Que tengamos esa experiencia como Pedro y decir, verdaderamente que el Señor ha enviado a su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. ¿Qué esperaba el pueblo, hermanos? Que fuera ejecutado al siguiente día que él amaneciera. Eso es lo que esperaba Israel. Esperaban ver el espectáculo de que Herodes ejecutara a Pedro. Pero ¿sabe qué, hermanos? Que los pensamientos del hombre no son los pensamientos de Dios. Y el único que determina cuándo y en qué momento uno parte de esta vida es Dios, no el hombre. Y Pedro pudo verlo. El versículo 12. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos. ¿Qué estaban haciendo, hermanos? Y sabe que esto nos enseña algo, que a mayor tribulación, mayor es la oración.
que entre más grande es el problema, somos llamados a permanecer orando continuamente. Era muy fácil decir, está preso y ya se acabó. Se va a morir, lo van a matar. No. La iglesia del primer siglo, otro rasgo distintivo en su carácter, es de que en el problema más grande, la iglesia estuvo orando. ¿Y qué tiene que hacer? ¿O qué tenemos que hacer hoy usted y yo cuando estemos en prueba, hermanos? Orar. ¿Sabe que lo que más cuesta es orar? Hay gente que comienza a orar y se queda dormido. Porque orar es hablar con Dios, y en la oración hay un intercambio. Tú vas a Dios y Dios comienza a ministrarte a través de su palabra, y comienza a ministrar tu vida, y comienza a hablarte su palabra para fortalecerte y darte la indicación. Pero hoy no quiere la iglesia experimentar el terreno de la oración. Hoy preferimos mejor vivir de emociones, de pensamientos, de sueños, de ideas, que tener una comunión plena y estrecha en la presencia de Dios. Porque la iglesia, según el texto que estamos leyendo, dice que la iglesia se mantenía y estaba orando. ¿Sabe que esto nos debe de llevar a nosotros, mis hermanos, esta noche, a darnos cuenta dónde está nuestra vida de oración? Es un buen tema, hermanos. Hay un hombre ahí que aparece sobre el nombre Marcos. Algunos dicen o lo confunden con Juan Marcos, el que escribió el Evangelio de Juan. Pero de acuerdo a Colosenses 4:10, era sobrino de Bernabé. Acompáñame. Colosenses 4:10, para ver quién es este Marcos que nos habla aquí. Marcos dice, Colosenses 4:10, Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda. ¿Y quién más? Y Marcos, el sobrino de quién? Ese mismo Marcos es el que está en Hechos capítulo 12, versículo 12. No es el escritor de del Evangelio y de las cartas y del Apocalipsis, es un sobrino de Bernabé. Sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuera vosotros, recibidle. Vamos a dejarlo ahí, hermanos, porque el pasaje llega hasta el versículo 19. Pero algo muy importante que Dios quiere despertar esta noche en nosotros, mis hermanos, en los que estamos. El carácter de la iglesia, o lo que vivió la iglesia en el primer siglo, era una vida de comunión, que no le tenían miedo a las adversidades. Y llegaron a experimentar a Dios en una dimensión que usted y yo, Dios nos desafía esta noche. Yo estoy seguro que cada uno está viviendo una tribulación en sus vidas, en distintas maneras y en distintas áreas. Porque todos vivimos dificultades y adversidades, siempre vamos a vivirlas. Pero ¿sabe qué, hermanos? Dios quiere hablarnos esta noche, que ese Dios que estamos leyendo, que pudo hacer un milagro en la vida de Pedro y no permitir que él fuera ejecutado cuando Herodes quería hacerlo, es el mismo Dios que está esta noche con nosotros. Lo que Dios quiere hacer es que creamos y que lleguemos a ese momento de comunión. Y que algo, hermanos, que Dios quiere enseñarnos es que cuando más crezca la tribulación, es cuando más tenemos que orar. Es cuando más tenemos que estar cerca de Dios. Póngase de pie. Y antes de orar, quiero hacer una pregunta, o mejor dicho, Dios quiere hacernos una pregunta a cada uno. ¿Qué lugar ocupa la oración en tu vida como cristiano? Si Dios nos habla que un alto concepto de Dios hizo una iglesia con carácter, un alto concepto de la palabra de Dios hace a hombres y a mujeres con carácter, ¿qué lugar ocupa la oración en tu vida, en mi vida? ¿Es parte importante en tu vida la oración? ¿O no ocupa ningún lugar en tu vida? Porque Dios quiere hablarnos que es tiempo que oremos.
Muchos de los hermanos que hoy aquí no están, por diferentes razones no están. ¿Qué tenemos que hacer por ellos, hermanos? Orar por ellos. Cierre sus ojos. Padre que estás en los cielos, te damos gracias por tu palabra, Señor. Cuando logramos ver tu palabra, cuando logramos conocer, Señor, el mover de tu presencia en esa iglesia del primer siglo, nos quedamos cortos y nos sentimos rebasados, porque nuestra vida espiritual está muy lejos de aquellos hombres que comprometidos, seguros confiaban de que tú los librarías y que si no fuera así ellos estarían en paz contigo. Te pido, Señor, que esta iglesia Elohim pueda crecer, Señor, con ese carácter. Que seamos motivados, Padre, a ser una iglesia de comunión, de oración, de interceder a favor de aquellos que están en tribulaciones. Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar su lugar.